Hola, ¿sabes por qué no se descarga el diésel ruso? Te lo dice siglo XXI. Porque hay que pagar ñato, ¿no? Después, los inventores del fraude boliviano son los venezolanos. Han hecho un papelón tan feo este domingo que los masistas están preocupados. ¿Cómo podemos hacer fraudes tan malos, tan burdos, tan torpes, tan groseros? Están preocupados los masistas, los inventores del fraude se aplazaron. Todo al revés. El gobierno de Luis Arce pone una fábrica de aceite en Villamontes pagando no sé cuántos millones de dólares y después piensa en cómo le va a proporcionar materia prima oleaginosa a esa fábrica. Pero primero hay que comprar, ¿no? Tutto crece y Evo se aplaza. Dice, siglo XXI ya hace un repaso de todas las posibilidades electorales que se presentan para el próximo año para el país, descartando a los masistas, por supuesto, porque se supone que es un partido que con lo que le está pasando a Maduro y todo eso se va a morir. Los rusos no fían. No fían. No dan diésel al fiado, tienes que pagar dólares además, ñato, dólares. Por eso es que no se descarga. ¿Dónde está el diésel? Dice, además están buscando diésel por todas partes. Y eso es más o menos a toda carrera lo que dice Siglo XXI en su edición de esta semana. Te tienes que suscribir, ya sabes. Te tienes que suscribir, nos tienes que apoyar al periodismo, este periodismo que te da las noticias verdaderas. ¿Dónde vas a enterarte del diésel y de que los rusos no entreguen el diésel? Porque la marmaja primero, los dólares verdes además, ¿no? Y después nos mandas un WhatsApp diciendo ya caerán o ya cayeron, si prefieres, ¿no? Así te vamos a decir cómo puedes apoyar al periodismo sin miedo, este periodismo independiente que seguramente te gusta. En fin, a ver, entonces, los inventores del fraude, estos ñatos, los venezolanos, que mandaron el 2009 un grupito de jóvenes para enseñarnos cómo se hace el fraude. Los masistas más o menos entendieron cómo se hace el fraude. En 10 días, estos jóvenes venezolanos inflaron el padrón electoral en 1.200.000 votantes. Así se hace el fraude, ñatos, les dijeron los venezolanos. Pues estos venezolanos han hecho este domingo 28 de julio un papelón tan grande con el fraude, un fraude tan burdo en Venezuela, tan torpe, tan grosero, tan mal hecho, que ya no saben qué van a hacer. Se demoraron como 6 horas en hacer el anuncio de que Maduro había ganado las elecciones, para lo cual tuvieron que desinflar un triunfo de la oposición de 70% tenía la oposición, Edmundo González, le tuvieron que bajar a 44 y a Maduro, que tenía 20 o 30%, le tuvieron que subir a 51. Pero para eso se demoraron mucho, pero se olvidaron de un detalle. Las actas de votación de cada mesa están en manos de la gente de la María Corina Machado. Que muestren pues las actas. Lula da Silva dice, muestren las actas, muestren que han ganado, ¿no? Lula da Silva, España, Inglaterra, Estados Unidos, todos los países de Sudamérica menos uno, adivina cuál, Bolivia, ¿sí? Todos los países dicen, están dudando del triunfo de Maduro, inclusive Colombia del exguerrillero Gustavo Petro, inclusive Chile del socialista Boric, ¿no? Todos
dudan del triunfo de Maduro, menos Luis Arce Catacora, que ha saludado diciendo que el triunfo de Maduro es un buen homenaje para Hugo Chávez. Junto con Bolivia han apoyado y han respaldado y han felicitado a Maduro Rusia, China e Irán. O sea, la trica. Nosotros somos asiáticos, ¿no ves? Entonces, a ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Esto se va a hacer una guerra civil, baño de sangre, ¿qué va a hacer? ¿O va a reconocer Maduro que perdió como en la guerra? Que dice que no hay un solo asiento electoral en Venezuela donde hubiera ganado, de veras hubiera salido primero Maduro. Ni uno. Y sin embargo, ganador. En fin, tan torpe la cosa que ya es una vergüenza, es una vergüenza. La preocupación de los masistas es, con estos tipos vamos a llevar nuestro fraude del 25, ¿en quién vamos a confiar para nuestro fraude del 25? Pero tienen también la posibilidad de que el MAS deje de existir el 25, entonces diga, ya no tendrían necesidad de hacer fraude, ¿no? ¿Ya para qué? Total, ya no existe, se murió el MAS. Parece que Catacora quiere hacer Arce Catacora quiere hacer el harakiri del MAS, un partido que ha hecho tanto daño al país, que lo ha dejado en la lona al país. Mejor sería que no existiera, parecería que dice este señor que fue ministro de Economía del Cocalero Morales. Todo al revés, eso de la fábrica de Villamontes, fábrica de aceite de Villamontes, va a llegar de la China en octubre. Va a estar funcionando, ya tiene empleados y todo, pero ¿sabes qué? No tiene materia prima, nada de materia prima, ninguna oleaginosa para moler en esa fábrica de aceite. Pero eso sí, se ha pagado la fábrica bien carito, porque bien carito es. En vez de pedir rebaja, piden sobreprecio, esos son al revés. Son felices los que le venden cosas a los masistas, porque en vez de pedir rebaja, piden que se les pague más, que se les cobre más. Total, como ellos no van a pagar y van a recibir comisión por ese sobreprecio. Entonces, una vergüenza lo de la planta de aceite de Villamontes, y dice que el gobierno de Arce anuncia que para lo que queda de este año 24 va a inaugurar 23 empresas estatales más. O sea, con el mismo criterio. Comprar equipos, pagar caro, ¿no? Cobrar comisión, ¿no? Y después, ¿y cómo va a funcionar? Pero ¿a quién le importa, hombre? Lo que tenemos que hacer nosotros es cobrar, recibir la plata de la comisión y listo. Olvídate del resto. A ver, en la política, ¿qué está pasando en la política boliviana? Hemos estado mirando lo que pasaba en Venezuela, porque eso es decisivo, ¿ah? Eso es decisivo. Tuto crece y Evo se aplaza, dice. Parece que los bolivianos esperan que su María Corina Machado, están deseando que venga una María Corina Machado o un Javier Milei para que nos ayude a los bolivianos a salir de este problema al que nos llevó el primer presidente indígena de Bolivia. Entonces, a ver, dice que Tuto Quiroga, sin otras armas que su facilidad de palabra y su rol en la liberación de Venezuela, Jorge Tuto Quiroga es el candidato opositor más visible en este momento, mientras Zvonko Matković hace calentamiento. Y dice siglo XXI que Zvonko en realidad, con su nombre ya es un mensaje, ¿no? Un tipo que se llama Zvonko y se apellida Matković. Tiene un nombre croata que es un mensaje en sí mismo cuando los bolivianos están arrepentidos por haber dado lugar al primer presidente indígena, que resultó siendo un desastre, dice. Y con cautela, José Carlos Sánchez lanza su Moviendo Bolivia.
y todos están esperando el Milei. Jaime Dunn, que es un economista brillante, todavía no ha decidido dar el paso a la política, pero todo el mundo lo escucha, todo el mundo lo comenta y todo eso. Y la frustración del Cocalero. El Cocalero llegó al Alto de la Paz, 1 millón de habitantes del Alto de la Paz. ¿Y sabes cuántos masistas fueron a recibirlo y a proclamarlo como presidente, candidato de la presidencia? 1000. 1000. Y eso dice que eran un poquito más de 500. Pero vamos a decir que 1000 para hablar de números redondos. El Cocalero está realmente preocupado. ¿Qué pasó con el Alto? No es que el Alto era la ciudad masista por excelencia, el frente de choque del masismo. No, parece que el Alto no es pues una ciudad política, es una ciudad comercial. Y si a una ciudad comercial no le das dólares, haces todo lo necesario para que no existan dólares en el país, entonces el comerciante te dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas a freír monos? Y eso le han dicho al Cocalero Morales la semana pasada en el Alto. No ha ido nadie a su proclamación. Él ha culpado a Arce, que no sé qué, que la policía, que no les han dejado hacer sus atrios. ¿Por qué van a poner su atrio para hablar con 500 personas que les podía llamar por celular nomás y punto, dejarse de molestar, ¿no? Entonces, están ofendidos porque dice que desde los círculos íntimos de Evo Morales han definido a los salteños como unos vulgares pisachuños. Bien ofensiva la cosa, así, pisar y chuño. Los son pisacocas y entonces son pisachuños. Y claro, todos los salteños dicen, el culpable de este desastre económico que afecta a la ciudad comercial por excelencia, aquella ciudad donde puedes comprar desde un helicóptero hasta una aguja, es el Alto de la Paz. Pues necesitan dólares, ñato. Y los rusos también quieren dólares. Mira, la historia del diésel, 3 buques rusos están esperando descargar su carga en Arica, 30.000 toneladas de diésel. Y claro, hay un montón de especulaciones. El gobierno dice que la marea, que no sé qué, la marea alta, la marea baja, y que la terminal portuaria no está bien armada, que el poliducto, el oleoducto Sica-Sica-Arica no está habilitado desde el año 12, que no se lo usa. En fin, pero la verdad, siglo XXI te la revela, dice. Los rusos dicen, pues, hay que pagar en dólares por ese diésel antes de descargarlo, ñatos. Punto. En verdes, además. ¿Qué le vas a hacer? No es el asunto del puerto, no es el que no se ha hecho el mantenimiento. Hay además los camiones de Chapare que están listos para llevar, porque dice que tiene que, como no funciona el ferrocarril, no funciona el oleoducto, ¿no? Entonces tienen que ser los camiones de los chapareños los que lleven el diésel, que son los mismos camiones que traen la gasolina o el diésel desde la Argentina o desde el Paraguay. Ellos tienen el monopolio de ese transporte, que es el más caro. No se usa trenes, ¿por qué? Porque el MAS ha liquidado las empresas ferroviarias bolivianas. Entonces, ahora dice que, parece que los rusos están diciendo, ya pues, ¿nos van a pagar o no nos van a pagar? Porque lo de las tierras raras parece que ya se han cobrado con el asunto de las vacunas y no sé qué. Entonces, un desastre. Y por último, dice siglo XXI, ¿y dónde está el diésel? El gobierno boliviano le está echando la culpa inclusive a la luna, porque dice que hubo 40 horas de marea baja y estaban esperando que suba la marea. Subió la marea, pero resulta que los buques están ahí anclados. ¿Qué pasa?
¿qué hacemos con el diésel en el país? No, el país está paralizado por falta de diésel. Las flotas no están circulando por falta de diésel. Los camiones no están circulando, no están trabajando. El jueves va a haber una huelga de los camioneros bolivianos por falta de diésel. El gobierno que dice que gobierna, ¿no?, y se dedica a comprar fábricas que no van a servir, no es capaz de resolver el problema de los dólares y del diésel, por favor. Pero ¿por qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, esto no es un estado ya, esto es un territorio, un estado fallido, hueco, vacío, no hay nadie. Entonces, dice el siglo XXI que, claro, el asunto del transporte es lo más caro. Este año, 34% del diésel importado por volumen llegó de Argentina, 34%. 27% de Chile, 27%, 20% de Perú, 16% de Estados Unidos, 3% restante llegó de Paraguay y Japón. De hecho, 65% del diésel que llegó a Arica este año llegó de Estados Unidos. Argentina manda diésel por donde puede, incluso Arica recibe casi 10% del diésel que manda a Bolivia desde Argentina. En fin, esos son los detalles que te da siglo XXI. Con precisión, para que puedas hablar, comentar con tus amigos, decirles, mira, yo estoy enterado de tal cosa, me lo dijo, sí quiere decir, me lo dijo siglo XXI, lo dices. Pero además, te suscribes para leer los detalles de esta información que te trae la carta informativa siglo XXI todas las semanas. Ya sabes, te suscribes, pero además le pasas este enlace a tus amigos o parientes y nos envías un mensaje por WhatsApp diciéndonos ya caerán o ya cayeron, ¿no?, según tu gusto, ¿no?, y te vamos a decir cómo puedes apoyar al periodismo independiente. Eso es todo, muchas gracias, chao, hasta luego.